Bueno, y llegamos a nuestra entrevista central de esta semana. Nos acompaña una joven que en los medios de comunicación tiene un papel preponderante porque es parte de los que se han dedicado a trabajar con participación ciudadana y con toda esa política de respaldo a los derechos sociales. Ella es Lady Blanco, es coordinadora política de participación ciudadana, con quien vamos a abordar diversos tópicos de la sociedad en esta noche. Buenas noches y buenas tardes, o como usted quiera, en el momento que usted esté viendo esta entrevista. Bueno, gracias por recibirme, yo me siento en casa. Doña Lady, abogada de los tribunales de la República. No, vamos a comenzar. El doña, vamos a dejarlo para después. Todavía no me acostumbra a eso. No, pero estamos cruzando la línea de la juventud según la ley. Según la ley me lo prohíbe, pero vamos a hurgar un poco en las cuentas, las cosas, porque cuando viene a ver, sí es doña. No, yo no quiero decirlo. Lady Blanco. Gracias por recibirme. Qué bueno que estás aquí. De inmediato hablar de ese trabajo social que estás desarrollando en participación ciudadana. A propósito del proceso electoral en el que estamos, del cual una, vamos a decir, primera parte ya ha sido superada con las elecciones en los municipios. Bueno, nosotros de Participación Ciudadana, como ustedes saben, nacimos en el 1993 y comenzamos con el proceso de observación electoral a partir del 96, con la crisis del 93. Y eso obviamente nos ha consolidado en los temas de lucha por el voto, ese voto consciente, la libertad del ejercicio del voto y la transparencia en el ejercicio político. Y en ese camino pues nos comenzamos a trabajar el año pasado, porque todo el mundo habla de las elecciones, que pasamos las elecciones, sin embargo Participación Ciudadana comenzó a observar el proceso electoral desde el año pasado, con las campañas a destiempo, la falta de madurez política de los partidos políticos para preservar y hacer frente a lo que establecen las leyes electorales. ¿No son maduros los partidos políticos? Yo creo que los partidos políticos en cierto momento, y cuando se le ha llamado, sobre todo cuando está en crisis la democracia en la República Dominicana, ha mostrado madurez política. Sin embargo, en su ejercicio cotidiano, en ese cumplir con las leyes electorales, yo creo que todavía nos falta mucho para fortalecer el sistema político y el sistema democrático. Y esa función fundamental no solamente le corresponde a los partidos políticos, sino también al órgano rector del proceso electoral. ¿Por qué esta vez Participación Ciudadana no hizo el boca de urna, que en muchas ocasiones lo ha hecho? Y a su vez, ¿cómo es la lectura de ustedes respecto a los presuntos delitos electorales? Mira, nosotros nunca hemos hecho boca de urna. Lo que siempre hemos hecho es conteo rápido. Es un muestreo que se hace un muestreo como tal de los diferentes colegios electorales, y se hacía obviamente esa información que se entregaba muchas veces, y nos decían el reloj suizo, porque muchas veces la diferencia de puntaje era 0.3. O sea, era muy certero, muy justo. Pero ¿qué pasa? Eso se hacía cuando la Junta Central Electoral de la época no tenía las herramientas tecnológicas que evitaba esa certidumbre de la información, de esa tramitación de la información. ¿Y qué pasa? Participación ya tenía esos resultados, como quien dice. Y en cualquier momento, en cualquier nivel de crisis que se pasó, recuerdo que una vez, y obviamente yo estaba en Participación, pero como observadora, Hipólito Mejía dijo, primero antes de yo saber si realmente perdí, déjame ver el conteo rápido, el muestreo de participación ciudadana. Pero ¿qué pasa? Actualmente ya la Junta Central Electoral cuenta con las herramientas. Hoy en las elecciones pasadas vimos que ya a las 8:05 comenzaron a salir los resultados. Entonces, eso traía un costo operativo para participación ciudadana que ya no era necesario asumir. Lady, tu mayor aprendizaje en este proceso electoral, viendo que tenemos elementos novedosos en el pasado proceso municipal. La democracia desde tu perspectiva personal, claro. La democracia siempre tiene un costo, independientemente, digamos, que es muy, muy alto y muy elevado. Sin embargo, la democracia siempre va a tener ese costo. Pero yo creo que nuestro mayor aprendizaje es que, a pesar de que tengamos leyes sólidas,
hay un sistema democrático débil, pero en construcción, mejorando su calidad democrática. Sin embargo, todavía nos falta mucho de cara a fortalecer el sistema cuando hablamos también de esas sanciones administrativas y sanciones penales que corresponden para comenzar a desentar las prácticas malsanas que no contribuyen al sistema democrático. Pero ¿por qué nos falta mucho si ya tú tienes una estructura legal, como lo has dicho, e inclusive tenemos hasta más posibilidad de comunicar las cosas, de interactuar? Mira, cuando hablamos del proceso electoral, siempre nos enfocamos en ese trabajo que hace la Junta Central Electoral para cumplir con el calendario electoral, el calendario administrativo electoral, para cumplir con que tengamos un proceso electoral diáfano, transparente, que se den las elecciones, sobre todo que podamos ejercer el voto. Sin embargo, detrás de eso también hay una función fundamental, que esa función que está obviada de la Junta Central Electoral, que es esa función sancionadora. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, la Junta Central Electoral ha emitido 95 resoluciones y 7 reglamentos, algunos de ellos enfocados en el tema de la sanción y en el tema del financiamiento de los partidos, esa parte es de los grandes retos que tenemos. ¿Por qué? Porque actualmente no tenemos ni una sola sanción administrativa de parte de la Junta Central Electoral, a pesar de que vimos en este proceso electoral muchísimas violaciones a las leyes electorales y que era competencia de la Junta Central Electoral aplicar las sanciones administrativas. Si bien es cierto, como decimos, las sanciones administrativas... Hay teoría, pero no práctica. Exacto, pero vamos a suponer, la Junta Central Electoral tiene sanciones administrativas muy pírricas, porque son de 1 a 200 salarios mínimos, pero a nosotros no nos importa, aplíquela. Yo creo que lo importante es evitar la impunidad. Es a tener consecuencias a los actos de violación, sobre todo de las leyes electorales. Yo eso que es fundamental para comenzar a desentar las prácticas malsanas que no contribuyen al sistema democrático. Ahora bien, se incluye también otro órgano fundamental de este proceso electoral, que es la Procuraduría de Delitos Electorales. Esa Procuraduría también, si bien es cierto, se nombró en noviembre el procurador electoral, y de aquí a noviembre no es mucho que ese procurador puede hacer, y que obviamente tiene muchas esperanzas. ¿Por qué se nombró tan tarde? Mira, nosotros hicimos muchísima presión desde Participación Ciudadana. Yo creo que inmediatamente la ley electoral fue aprobada. Exacto, lo designa la procuradora, fue aprobado. Nosotros, yo creo que me cansé hasta el hartazgo de solicitar de manera pública el procurador electoral. Tuvimos reunión con la procuradora doña Miriam, y con Jenny Berenice. Nosotros tuvimos reuniones con ellos y explicábamos la necesidad de la sociedad civil de contar con un sistema electoral más transparente, y que un órgano fundamental, un actor fundamental, era el procurador electoral. Sin embargo, nos explicaban, y cierto es, la procuradora, es que cuando se modificó la ley, a la Procuraduría nunca se le llamó. O sea, a la Procuraduría nunca se le llamó para que opinara sobre una competencia que le estaba dando esa ley, y que ellos, al momento de ser aprobada la ley, la desconocían. Porque no solamente era el fiscal electoral, son 4 adjuntos y 2 fiscales electorales por provincia. Pero Lady, bueno, yo entiendo desde afuera que obviamente lo ideal es mínimamente consultarle. Ahora, el que no se le consulte no es una razón para que tú no la acates. No, yo lo que te quiero decir, obviamente, no es que no sea una razón para que tú no la acates, pero es difícil. Una competencia especializada, una materia especializada, tú tienes que formar. Además, la ley tiene ya casi 2 años. Son 69 procuradores que tienes que formar. Pero tú tienes que buscar ese procurador, pero ese procurador tiene que tener la competencia para esos delitos electorales. Entonces, obviamente, se hizo un trabajo de identificar quién era esa persona que podía asumir esa responsabilidad, y el magistrado Iván, que fue la persona que fue designada, tiene las competencias porque esa es su materia. Ha tenido una formación académica en términos electorales, y yo creo que eso hace una fortaleza a esa Procuraduría. Entonces, ahora nos corresponde esperar a que esta Procuraduría comience a accionar. Actualmente yo sé, y tenemos la información de que ya hay 3 personas procesadas con temas de venta y compra de cédulas. Y desde Participación Ciudadana, pues nosotros pusimos a disposición de toda la sociedad dominicana, sobre todo también de los medios de comunicación, la plataforma Atento con tu voto, para que la ciudadanía pudiera denunciar delitos electorales. No solamente los delitos electorales el día de las elecciones, porque son diferenciados. No son los mismos delitos electorales que vemos en las elecciones,
que los delitos electorales que vemos anteriores a las elecciones y posteriores a las elecciones. Entonces, educamos a la ciudadanía a través de una cartilla de delito electoral para que pudiera identificar qué es y qué no es un delito electoral. Lady, pero solamente Participación Ciudadana no trabaja con temas de elecciones, electorales, sino que también tienen otras carteras de servicio y son veedores de otras áreas, de otros derechos fundamentales de los dominicanos y de las dominicanas. Específicamente, ¿en qué otras áreas también está trabajando Participación Ciudadana? Bueno, Participación Ciudadana, y ahorita le decía, es un poco complejo, porque nosotros tenemos, en una organización, tú tienes el movimiento cívico y la ONG. Esa ONG que trabaja proyectos que impactan al territorio, que tienen que ver con temas de derechos humanos, todo lo vinculado a democracia, fortalecimiento de las instituciones, a derechos humanos de inclusividad, sobre todo derechos que tienen que ver con las mujeres, también se trabaja a través de Participación Ciudadana, y la otra parte de movimiento cívico, que trabaja el fortalecimiento institucional, que tiene más vinculación con temas de democracia, pero de la parte de vista política, y también con los temas judiciales. Nosotros sí hay una comisión de justicia en Participación Ciudadana que lleva esa parte de dar seguimiento a los temas judiciales. Justamente, aunque tu expertise mayor a lo interno de la organización está focalizado en lo político, hablas de lo judicial, y resulta que en esta semana que termina, la Defensoría del Pueblo, que es como debiera llamar, Defensoría. pero bueno, la Defensoría del Pueblo compartió una investigación propia donde dice que más de 15.000 de nuestra población carcelaria sigue preventiva. Así es. O sea, no hay código procesal penal, no hay cambio a nivel de la Procuraduría, no hay robustez en el Poder Judicial que haya valido para que esa población se reduzca o desaparezca. Me refiero a la preventiva. Y también habla de una cantidad alta de internos que tienen enfermedades, unas simples, otras complejas, pero te habla de un nivel de hacinamiento, de un nivel de insalubridad mayúsculo. Así es. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos en esa comunidad carcelaria es la falta de humanización del sistema de las cárceles, el sistema penitenciario de la República Dominicana. Y eso ya lo venimos a ¿Y no es que el nuevo modelo venía a mejorar eso? Bueno, hay que decir que no es lo mismo quizás lo que tú ves en el nuevo modelo penitenciario que lo que se ve en las cárceles. No es lo mismo Najayo que La Victoria. No es lo mismo. Nunca es lo mismo, lo digo yo, que a mí me tocó hacer pasantía en La Victoria hace como 10 años, cuando estaba haciendo la carrera de Derecho, y realmente una vulneración de derechos que la hace desde el Estado. El Estado debe garantizar derechos, esos derechos son garantizados a todos los ciudadanos, independientemente de las condiciones. Usted pierde la libertad, pero usted no pierde la garantía de derechos. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, se ha intentado robustecer el sistema a través de más recursos a la Procuraduría, hay que estar consciente que la Procuraduría tiene, o sea, el Ministerio Público, la Procuraduría tiene la política criminal del Estado. La política ahora también tiene la política de mujer, con temas de violencia, se le sumó eso. Tiene el sistema penitenciario y la responsabilidad de la persecución y la investigación en representación de la sociedad. Sí, son muchísimas competencias y se ha quedado, acuérdense que desde el año antepasado el presidente abordó el tema de una reforma constitucional para la creación de un Ministerio de Justicia. Eso se ha quedado en el aire. ¿Está de acuerdo Participación Ciudadana con ese Ministerio de Justicia que desconcentraría funciones de la Procuraduría? No, todavía no se ha discutido como tal. Nosotros, digo, eso es lo que ellos dicen, que algunas funciones serían muy propias del Ministerio y la Procuraduría estaría mucho más enfocada en el tema de la persecución. Exacto. Claro. Nosotros todavía no lo hemos discutido como tal dentro del Consejo de Participación Ciudadana porque la discusión se fue dando, pero se ha quedado en el aire. Entonces, como desde el Estado se ha quedado en el aire, nosotros estamos enfocados, iniciamos con el tema de las reformas electorales y la reforma y el proceso electoral, entonces nos enfocamos en esa área. Sin embargo, yo sé que dentro de participación muchos pensamos que es importante de concentrar esa función que tiene la Procuraduría, la Procuraduría de la República, para dotarla quizás de mayor nivel de libertad, para que pueda ejercer esa función que es fundamental, la de persecución, y que ya un Ministerio de Justicia se encargue de la política criminal del Estado y del tema penitenciario, que también hay un tema presupuestario ahí.
la mayoría de la carga presupuestaria de la Procuraduría se va en el sistema penitenciario. Lady, ¿qué piensa Participación Ciudadana y Ley de la Mujer en torno a los temas de derechos de las mujeres? Vemos que es un tema de nunca acabar, la discusión de las 3 causales y del poco avance que hemos logrado las mujeres que pensamos en el derecho y el deber de saber qué hacemos con nuestro cuerpo y cómo lo hacemos. Mira, yo creo que aquí siempre ha habido una hipocresía política de invisibilizar los derechos de las mujeres como una forma rentista electoral, porque obviamente el tema de las mujeres, cuando hablamos que no es tema de las mujeres, no me gusta decir que es un tema de las mujeres, las 3 causales no es un tema de mujeres, las 3 causales es un tema de todos, porque ahí incluimos a todos, es un accionar que afecta a todos, no solamente a mujeres, sino a hombres, ahí ponemos todos, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido una falta también de responsabilidad política y una falta rentista, porque obviamente aquí hay una cúpula conservadora que se ha alimentado de ese discurso. Hay un discurso muy centrado sobre todo en temas religiosos que inciden en políticas públicas que violentan derechos y los derechos de las mujeres, y eso hace obviamente que hemos estado en este círculo vicioso. Escuché el discurso del presidente y cuando el presidente, con el tema de las mujeres, nos hemos quedado totalmente anonadadas. No se dijo no lo escuchaste nada, hablando de no mujeres. escuchaste, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando hace 4 años la vocería del presidente era a favor de las mujeres. Era un discurso de las mujeres y para las mujeres. Ahora parece que no somos importantes. ¿Qué habrá pasado? Bueno, hay una cúpula conservadora, muy arraigada en la sociedad dominicana, que le dobló el pulso. Que le dobló el pulso porque obviamente hay un tema electoral, eso es un tema electoral. Entonces, claro que la sociedad dominicana tiene que mirar, tiene que aspirar a que podamos ser una sociedad más inclusiva, donde haya verdaderamente la consecución de un Estado social, democrático y de derecho, y que esa consecución no se quede solamente en la Carta Magna, que no seamos solamente un Estado social, democrático y de derecho en la Constitución de la República Dominicana, sino en la práctica, en el ejercicio. Cuando hablamos de derechos de las mujeres, no solamente lo vemos en esa óptica, también los niveles de feminicidio, la violencia contra la mujer, es un tema que está cada día visible en la sociedad dominicana, pero invisible en los discursos de los candidatos, y yo creo que eso también debe ser de cara a nosotros como votantes, ver quiénes son los que también hacen un discurso a favor de todos, no solamente de quizás lo que más se ve y lo que más vende. Por último, Lady, de cara al proceso electoral de mayo, tomando en cuenta de que ya esa Procuraduría especializada en temas electorales, pues va a tener un poco más de madurez, y de hecho la experiencia de febrero es un proceso que se espera convoque a más personas. Esperamos, se espera, ¿sí? Se claro, espera, para la y consolidación. por la tradición te dice también, Dominicana es un país hiperpresidencialista y bueno, entonces, ¿qué expectativas se pueden tener de cara a que el proceso sea lo más normal posible? Y mi pregunta está focalizada en el tema de los eventuales delitos, con precédula y demás, que casi siempre se denuncian, pero que obviamente uno espera que en un tiempo pues eso trascienda la denuncia. Mira, de los grandes desafíos que vamos a tener para la próxima contienda de mayo es uso de los recursos públicos, que ya lo vimos en la contienda anterior, y yo creo que es un accionar que se repite sin consecuencia. Yo creo que volvemos a repetir el tema de que las sanciones son fundamentales de cara a consolidar el sistema democrático. En el proceso electoral vimos no solamente los delitos electorales que son penales, sino también las sanciones administrativas que deben ser cumplidas. Nosotros vimos a las afueras de los colegios electorales, yo creo que lo que nunca habíamos visibilizado antes, que eran que los partidos, sobre todo los mayoritarios, PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM en el PRD en menor cuantía, sobre todo porque tienen menores recursos, las carpas montadas a las afueras de los colegios electorales. Eso no debe permitirse. Debe entenderse cuál es la función de esa policía militar electoral, porque nosotros le preguntábamos y la policía, no, mi rol es hasta aquí, hasta la puerta, de aquí para allá, lo que pase de aquí para allá, yo no tengo competencia. Entonces hay que definir realmente cuál es la competencia de esa policía electoral, porque eso no debe pasar. O sea, eso violenta el proceso electoral.
la violenta, esa integridad del proceso electoral, esa transparencia del proceso electoral está violentada. Entonces yo creo que se cumpla también con sobre todo de parte del partido oficial. Ustedes saben que ahora en marzo inicia una nueva campaña electoral, entonces sí, el presidente no debe hacer, ahora mismo el presidente no le corresponde hacer ya las famosas inauguraciones que se hacen de manera clientelar para movilizar el voto a su favor. Yo creo que esas prácticas deben acabarse y ese rol le corresponde a la Junta Central Electoral. Ahora, de cara a las sanciones, a los procesos penales que debe hacer la Procuraduría, yo creo que ya debemos verlo, pero no solamente en la compra y venta de aquellos que son quizás los buscones, como se le dice, de la base de los partidos, sino ir a hacer esa investigación más profunda, porque ¿dónde salen los recursos para comprarla? ¿De dónde salen esos recursos? No el dirigente de la base menor, que quizás ni tiene esos 40,000 pesos para la casa, para el hogar, no, eso sale ¿de quiénes? Sale muchas veces del diputado, del senador, sale muchas veces del ministro. Entonces, ahí hay que hacer esa custodia, identificar esa investigación que te dé realmente con quiénes están usando los recursos para violentar el sistema. Entonces, obviamente, nos corresponde hacer ese ojo visor a esa Procuraduría de cara a fortalecer la persecución de los delitos electorales. Lady Blanco, coordinadora política de Participación Ciudadana, abogada, mujer sensible, activista. Gracias por estar más cerca. Y decirles que Participación Ciudadana, en estas elecciones tuvimos 500 observadores. Para la próxima. Voluntarios también. Voluntarios, todos. Eso me encanta. Hay un hubo logística. Y le agradezco muchísimo porque son personas que no solamente ejercen su voto, sino que aportan a la contribución de la democracia. Pero para las presidenciales siempre tenemos alrededor de 3,000 voluntarios y esperamos que aquellos que nos están escuchando pues que entren a la página de Participación Ciudadana, que www.participacionciudadana.org, entren y chequen el formulario y asuman también esa contribución democrática. Muchísimas gracias, la exhortación ya está. Seguimos más cerca.